En el imaginario humano siempre hemos tenido unas imágenes de fantasía, de unos seres mágicos que nos han cautivado a lo largo de muchas etapas de nuestra historia, de muchos años, por generaciones. Seres mágicos conocidos como hadas, duendes, gnomos, seres elementales que han sido los guardianes de los secretos de la naturaleza. Para eso, ¿qué mejor forma que comenzar conociendo un poquito de este mundo mágico de los gnomos, escrito por Jesús Callejo, profundo conocedor de su cultura, su folclore, sus tradiciones? Y qué mejor forma que tenerlo aquí con nosotros en Misterio de Casa. Jesús Callejo, bienvenido a Misterio de Casa. ¿Qué tal, Ángel? Un placer. Bueno, Jesús, en estas figuritas que tenemos aquí sobre la mesa, tan maravillosas, ¿cómo surge en su momento? ¿Cuál es el origen de estas ideas, digamos, de la naturaleza que tenemos de aquí? Son los duendes, los gnomos, los seres elementales. ¿Cómo surgen? Ya nos gustaría saber cómo surgen, porque estamos hablando de ese imaginario popular, un imaginario colectivo, donde son leyendas, primero orales, que luego se pusieron por escrito, pero no hay un origen que sepamos de un lugar concreto. Creo que forma parte de todas las culturas, de todas las tradiciones de la humanidad. Es decir, desde que el hombre es hombre, desde el Homo sapiens, siempre ha existido la creencia que la naturaleza estaba poblada no solo por animales visibles, sino también por seres invisibles. De ahí que se les llame espíritus elementales de la naturaleza. Se pensaba, porque antiguamente era un panteísmo lo que había, se creía que todo estaba vivo y, por supuesto, en las piedras, en los lagos, en las montañas, en las cuevas, en los árboles, había criaturas que estaban protegiendo ese espacio natural y por lo tanto había que ponerse en contacto con ellos para, por una parte, que no te pasara nada cuando entrabas en esos lugares sagrados y por otra parte para aprender de ellos. Eran lugares que se potenciaba la energía y eran lugares, como tú bien decías al principio, que estaban protegidos por este tipo de seres. Así que los rituales, las creencias, incluso las supersticiones, ya vienen desde tiempos inmemoriales, pues desde épocas prehistóricas, y poco a poco eso se fue poniendo por escrito. ¿Cuáles son las características que tienen que tener estos seres mágicos en general? ¿Cuáles son los elementos más importantes que tienen, que destacan? Bueno, uno de ellos es la invisibilidad. Si fueran visibles, no serían tan mágicos, ¿no? Por decirlo así. Entonces son seres invisibles que de vez en cuando, según las tradiciones, se hacen visibles y eso se produce cuando dan origen a las leyendas. Son encuentros, a veces encontronazos, que tienes con este tipo de criaturas. Otro tipo de características es que son proteicos, es decir, cambian de forma. Tan pronto aparecen con este tamaño, como pueden ser más grandes, como pueden tener un aspecto monstruoso. Pasa con las hadas. Las hadas tan pronto pueden ser hermosas y estar pues, delgadas, incluso desnudas, y otras veces aparecen como viejas, rechonchas, agresivas. Es decir, no hay un criterio común en cuanto a la fisonomía. Y por otra parte, como un tercer requisito, son los poderes. Poderes que detentan, poderes mágicos, poderes que pueden influir tanto en nuestra psique, o sea, nos pueden influir psicológicamente, como físicamente. Es decir, puede haber algún tipo de agresión cuando nosotros entramos en un territorio tabú, en un territorio protegido por ellos, sin haber pedido permiso a ellos. Pero esos poderes es lo que hace que la gente, sobre todo en épocas romanas, pues les tuvieran en veneración. Los lares, cuando se hacía un larario en un domus romano, en una villa romana, los lararios estaban este tipo de seres precisamente para que protegieran el hogar, que protegieran la familia, que protegieran ese entorno. O sea que desde siempre ha existido esa creencia de que tienen muchos poderes y que es mejor estar a bien con ellos, porque si estás a mal, al final te pasan cosas. Bueno, estos seres normalmente suelen ocultarse, normalmente en bosques frondosos, quizás para mimetizarse con ese color verde. Entonces es que también un personaje que se llama el Hombre Verde. Sí. También es otro personaje mágico, forma parte de este catálogo. Sí, es un catálogo infinito porque al final es una especie de civilización paralela a la nuestra y por lo tanto allí son igual de complejos que somos aquí. Es decir, allí también nacen, crecen, se reproducen, mueren. En fin, hay un poco de todo también. Y por supuesto hay muchísima diferencia de criaturas. Tú antes decías, de forma genérica serían hadas, duendes y gnomos, pero estos son tres palabras que abarcarían muchos aspectos. Genéricamente
serían elfos, los elfos de la naturaleza, elfos oscuros, elfos de la penumbra y elfos de la luz. Y dentro de esa categoría, de esas familias, estarían los hombres verdes, también a veces los hombres salvajes, los hombres protectores de los, bueno, los seres protectores de los bosques, que se caracterizan porque sus ropajes están totalmente hechos de cortezas de árbol, de frutos, de hojas, es decir, que se camuflan perfectamente con la naturaleza. Son los guardianes del bosque. En España esos hombres verdes tienen distintos nombres. En el País Vasco serían los Basajao. Por ejemplo, el Musgoso sería en Asturias, el Ojáncano en Cantabria, es decir, los Mouros en Galicia. Son seres que están muy acostumbrados a vivir en la naturaleza y que protegen su entorno, protegen a los pastores, protegen a los agricultores, protegen a la gente que entra con respeto a estos entornos. Y los hombres verdes al final fueron representados, ¿cómo no? Pues en las ermitas, en las catedrales, porque están camuflados totalmente con el follaje, con la naturaleza, porque son los protectores de la naturaleza. ¿Verdad? Es cierto, estás contando mucho. Y en este caso ya lo vamos a cambiar de sitio. En lugar de estar dentro de un bosque frondoso, nos vamos a ir al mundo de la oscuridad. Vamos a las cuevas, porque en las cuevas, quizás por desconocimiento en aquella época, claro, había que separar las épocas. De las cuevas surgían muchísimas historias extrañas relacionadas con seres malignos. Me imagino que las cuevas también tenían sus propios duendes. Tenían sus propias criaturas, no exactamente duendes. Los duendes es como una familia específica de estos seres mágicos. Los duendes están más asociados a las casas que a las cuevas. Los duendes son más curiosos por las costumbres humanas, entonces por eso se les vincula o bien a los hogares o bien a las propias personas. En las cuevas, fíjate, están más vinculadas los seres femeninos. La cueva un poco simboliza el útero, en fin, simboliza un poco la maternidad, significa los cultos a la diosa madre. Entonces normalmente las cuevas están más asociadas a espíritus femeninos de la naturaleza, a las lamias, a las sanas, a las hadas en general, igual que pasa también con los árboles, y los ritos que se hacían dentro de las cuevas a este tipo de criaturas eran ritos de fertilidad. ¿Por qué? Porque está asociado a eso, a la penumbra, a la humedad, a los cultos matriarcales. Por eso en muchas cuevas aparecen figuras o aparecen dibujos asociados un poco a la fertilidad. Aparecen vulvas, aparecen matrices, es decir, aparecen una serie de elementos que se sabe que en general están más asociados a un culto a la diosa madre más que a cultos masculinos. A lo largo de la historia, Jesús, se han visto testimonios que supuestamente han visto duendes, hadas. Incluso tenemos un famoso escritor que luego ya resultó ser un fraude, Conan Doyle. Bueno, o sea, ¿qué pasó con esas hadas de Cottingley? ¿Qué pasó en esa historia? Bueno, lo que pasó fue un poco de todo. Fueron dos niñas, dos primas, que en el año 1917, en Cottingley, en una localidad de Inglaterra, fíjate, en plena Primera Guerra Mundial, pues ellas están jugando con las damitas del arroyo, como así las llamaban, y ellas estaban convencidas de que tenían contacto con estas hadas, pero para que fueran creídas, hicieron unas fotos. Hicieron en total 5 fotos en 2 sesiones. Y esas fotos, que se sabe que estaban trucadas, pero las hicieron pasar como fotos reales de las hadas. Luego se sabe que eran recortes. Lo habían recortado. Pero son dos cosas. Bueno, Arthur Conan Doyle se lo creyó. Durante mucho tiempo se habían creído la historia. Se lo creyó, duró muchísimo muchos años y décadas. La habían dado como auténtica la historia. Claro, Conan Doyle era creyente de las hadas, era creyente de los espíritus y de hecho escribió algún libro para demostrar que este tipo de civilización paralela existía. Y se lo creyó. Tenía necesidad de creerlo. Pero las niñas, cuando ya no eran tan niñas, cuando eran mayores, cuando hicieron declaraciones a la BBC, por ejemplo, sí que dijeron dos cosas importantes. Por una parte, ellas sí vieron a las hadas, sí que eran reales, lo que era falso eran las fotos. Pero ellas decían, para que nos creyeran, tuvimos que hacer esas fotografías porque nadie nos creía, nadie nos decía que habíamos visto a estas damitas del arroyo. Entonces hicimos esas fotos que eran falsas. Bueno, había una que tenían dudas. Dentro de las 5 que hicieron hay una que es un poco sospechosa. Y ellos dijeron que estos seres no sabían cómo describirlos, pero que producían felicidad, que tenían movimiento, color y sonido y que te producían una sensación de felicidad. Siempre creyeron que estas hadas eran reales, que eran auténticas, pero es verdad que las fotografías sí que eran falsas. ¿Se conoce algún caso aquí para España similar?
sea auténtico o no. Ya vamos a dejarlo con el beneficio de la duda, ¿no? En España ha habido muchos casos que han sido testimonios. Sí, hay muchísimos algo entre duendes, hadas, trágicos. sí, hay de todo. ¿Sí? Trolls, esto se parece más a los trolls. Hay muchísimos testimonios. El problema es que no hay pruebas. Es decir, claro, estamos hablando de seres mágicos, no son seres que tú puedas capturar y meter en una jaula y como si fuera un león y ir a analizarlo. No. Entonces, testimonios hay muchísimos. Yo he recogido en mis libros testimonios de personas, tanto recogidos en crónicas pasadas de personas creíbles como testimonios actuales. De hecho, Lucía Bosé fue una de las personas que me contó que había visto un hada totalmente verde pues en una especie de lago en el sur de Francia. Entonces hay personas conocidas, otras no tan conocidas, que te cuentan testimonios que son reales, para ellos son reales, no tienen ningún tipo de interés en mentirte. El problema es que nunca podrás demostrar esto, falta la prueba definitiva. Yo sí sé que dicen la verdad, no me mienten porque no tiene ningún sentido mentir, no van a conseguir ningún beneficio económico. En todo caso, prácticamente es el miedo a que se les tache de locos o se les tache de iluminados. Entonces hay muchísimos testimonios, tanto del pasado como del presente, de estas criaturas. Lo que van cambiando son los nombres. Ya no les llaman duendes, ya no les llaman hadas, ¿no? Ya les llaman espíritus, les llaman a veces extraterrestres, piensan que son estos cabezones grises. Claro. Entonces piensan que vienen de otros mundos, de otras galaxias, pero en el fondo son seres siempre vinculados a un sitio geográfico concreto, que suele ser eso, una cueva, un monte, un bosque, y se van como transformando, se van adaptando un poco también a nuestra tecnología. Antiguamente se les veía pues con los ropajes del siglo XVII, XVIII, y ahora se les ve mejor con ropajes mucho más galácticos, más tecnológicos, pero nunca ha dejado de existir testimonios, tanto en España como en el resto del mundo, de estas criaturas. De hecho, hay lugares en el mundo que a día de hoy lo tienen como una creencia muy viva, muy potente. Irlanda, por ejemplo, en Irlanda, Islandia, con los elfos. No se construye una carretera si hay unos elfos por allí, la tienen que desviar la carretera. En México, con los aluses, yo he visto hoteles y he visto lugares donde tienen un pequeño altar para los aluses, porque si no les haces un altar y unas ofrendas, pasan cosas, las obras no avanzan, sobre todo también construcciones arqueológicas. Entonces hay lugares como Islandia, Irlanda, Japón, con los yokais, México, que a día de hoy siguen teniendo una creencia firme en estas criaturas. Una cosa curiosa que yo he notado mucho, sobre todo dentro de la literatura, ha influido muchísimos escritores. Incluso algunos han llegado a decir que estaban agobiados por los propios duendes. ¿Quién es ese escritor que estaba agobiado por duendes? Bueno, Stevenson decía. Robert Louis Stevenson dice que algunas de sus obras, de sus cuentos, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, estaba inspirado por los Browning. Los Browning son los duendes escoceses. Stevenson era escocés, entonces hay una leyenda urbana que dice que él estaba inspirado y algunas veces agobiado porque los Browning, una especie de seres así bajitos y marrones, pues le inspiraban este tipo de argumentos y sobre todo los argumentos más alucinantes. Edgar Allan Poe también comentan que en algunas visiones que él tenía, ¿no? También él bebía bastante, entonces eso le abría las puertas de la percepción, y dice que también podía ver a este tipo de criaturas. O sea que sí, dentro del mundo de la literatura sí hay escritores que dicen que tuvieron un cierto contacto con estos seres y que en algunos casos les inspiraron argumentos. Es increíble la cantidad de cosas que nos puedes contar sobre estas figuritas tan diminutas. Y según las leyendas, las tradiciones que hay, dependiendo de cada región, siempre varía en muchos aspectos. ¿Se pueden invocar estos duendes de alguna forma? ¿Cómo se hacen? Bueno, dependiendo, claro, efectivamente. Pero en términos generales, ¿cómo se hacen, por ejemplo? Sí, a ver, partiendo de la base de que estas criaturas existen, dices, vale, la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos para ponernos en contacto con ellos? Entonces hay dos formas. O bien son ellos los que se ponen en contacto con nosotros, o sea, son ellos los que entran en nuestra realidad, en nuestro espacio tridimensional, o bien nosotros tenemos que llamarlos, invocarlos. Eso forma ya parte del mundo de la brujería, del mundo de la magia
oscura, de la magia negra. Entonces tú invocas a estos seres para que te ayuden a hacer algo, ¿no? Normalmente algo relacionado pues con lo económico, ¿no? Con conseguir más poder, más beneficio. Entonces tú los invocas. Claro, cuando se les invoca, acuérdate que muchos de estos duendes están asociados también a los diablos, a los diablillos pequeños. Entonces es un poco como hacer un pacto con las fuerzas más oscuras, más demoníacas. Y algunos duendes entran dentro de esa categoría. Entonces hay rituales, dentro, pues ya digo, de la magia negra, hay rituales para invocarlos, para que se presenten, para que se manifiesten. Y entonces una vez que se manifiestan, tú les pides, pero ellos siempre te van a pedir también a ti algo a cambio. Entonces este es el riesgo. Entonces antiguamente existían, aparte de estos duendes, existían lo que se llaman los familiares, espíritus familiares que eran muy pequeñitos, que tú les metías dentro de un canutillo, dentro de un alfiletero, y esos eran los familiares que te ayudaban a conseguir tareas prácticamente insospechadas. Se decía, por ejemplo, que el conde duque de Olivares tenía un familiar en el pomo de su bastón. Él era un poco cojitranco, entonces en el bastón que tenía. El doctor Torralba decía que tenía un familiar que se llamaba Ezequiel, que le ayudaba en sus curaciones. Es decir, eran seres a los que tú invocabas, te protegían, pero tú a cambio les tenías que dar algo. Y ahí es cuando entraba la Inquisición y a veces mucha de esta gente acababa en la cárcel. Es increíble lo que estamos aprendiendo todo el mundo. Espero que hayan tomado nota de cómo invocar a estas figuras tan maravillosas que supuestamente nos pueden traer suerte. Sí. Aparte de ser traviesos, pero también podían ser diabólicos. Claro. Nos podían hacer la vida imposible. Sí. O destruir toda una vida. Sí. Existen algunos casos, por ahí algunas leyendas, algunas figuras, duendes, hadas que hayan transformado de forma negativa. Sí, sí, sí. En general, siempre dentro de esas tres grandes familias de hadas, duendes y gnomos, estaríamos hablando más bien de esos duendes que son los que se relacionan más con los seres humanos. Entonces, si hay casos, en el caso de brujería, de brujas, y hay procesos inquisitoriales donde las brujas dicen que se ayudaban para hacer sus potingues, para ir a los aquelarres, para hacer sus maldades, se ayudaban de este tipo de seres, de criaturas. Pero claro, son criaturas más de bajo astral, ¿no? Demoníacas. Entonces sí, por una parte a las brujas, dice, estos procesos inquisitoriales las ayudaban para hacer sus tropelías, pero por otra parte tenían que hacer algo a cambio. El algo a cambio es vender su alma al diablo. Entendidas como el diablo, ¿eh? Porque dentro del diablo también hay muchísimas categorías. Y luego está, por ejemplo, el caso del doctor Torralba, Eugenio Torralba, que era un médico de Valladolid, que dice que al final no hizo una invocación, sino que se lo donaron a Ezequiel. Ezequiel era un duende familiar, que le ayudó a muchísimas cosas, entre ellas, por ejemplo, a trasladarse de forma automática desde Valladolid hasta Roma para ver el saco de Roma, el saqueo de Roma que hizo Carlos I. Entonces, claro, lo hizo en cuestión de horas, ida y vuelta. Eso es totalmente imposible. Bueno, pues de eso se enteró la Inquisición y entonces el doctor Torralba, que era un médico muy prestigioso, tuvo que confesar que fue gracias a la ayuda de un duende llamado Ezequiel, le metieron en la cárcel y a partir de ahí su vida fue un infierno, ¿no? Porque perdió todo su prestigio y perdió todos sus honorarios, por decirlo así. Entonces, te quiero decir que hay casos donde el trato con un duende te puede traer suerte o te puede traer desgracia. Es increíble. Habrá que tener también un poquito de cuidado con estas figuras, de cuidarlas, aparte de alimentarlas. Y supuestamente habrá que alimentar estas figuritas de alguna forma a nivel energético. O quizás, como he dicho, invocándolos. Son unas figuras que todavía que nos queda mucho por descubrir. Aquí en Valencia se conocen como Toniats. Los Toniats, efectivamente, en Valencia, efectivamente. Sí. Como Toniats. Sin embargo, aquí en Valencia hubo un caso que nunca se vio la figura de ese duende. Fue el famoso duende de la Plaza del Esparto, la Casa de los Ruidos, pero jamás se vio ningún duende, era solamente un ruido. Lo curioso de todo ese caso es que nunca se supo cómo se hacían esos ruidos. Es algo llamativo. Todo el mundo lo había atribuido a duendes. Bueno, Jesús, ¿qué más otras cositas nos puedes contar? Porque esto nos ha influido mucho en nuestra cultura. Sí. Incluso hasta las decoraciones de nuestras casas tenemos un duende. Sí. Pero ¿por qué seguimos decorando? Porque confiamos en ellos, en que nos pueden proteger nuestro hogar. Bueno, es que los duendes, en su sentido original, los duendes son un poco los dueños de la casa. De ahí viene la etimología de duende, de duendo, del dueño de la casa. Por lo tanto, se pensaba que
cualquier elemento de la naturaleza estaba protegida por un espíritu. Y también, por supuesto, una casa, un castillo, un palacio, tendría que estar protegida. De ahí un poco lo de los lararios de los antiguos romanos, los lares. Eran estos duendes protectores de la familia, de la casa, del hogar, de la despensa. Estaban los lares, estaban los penates. Y luego tenían otro tipo de seres que había que echar un poco fuera de la casa, que eran los lemures, que eran las larvas, que eran los seres que venían del más allá, pero con ganas de venganza, ¿no? Pero los protectores eran los lares, de ahí el larario, de ahí el lar, el yar, es decir, el lugar de la cocina, el lugar de la casa protegida por el duende. Y por eso colocamos duendes también, a veces gnomos, los famosos gnomos de jardín, porque pensamos que de esta forma también nos protegen. Pero claro, siempre que sepamos que este tipo de seres son protectores por una parte, pero a la vez tú tienes que darles algo a cambio, como te decía. El algo a cambio es respetarle su lugar, respetarle su entorno. En algunos casos se les hacen pequeños altares donde colocas velas, donde colocas una serie de flores, de comida a veces, comida dulce. Entonces es un poco ese tipo de ritual que se hace desde siempre, antes y ahora. Ahora ya no se cree tanto, pero todavía hay gente que sigue colocando duendes. Yo tengo en mi casa llena de duendes, de hadas, de gnomos. ¿Pero por qué? Porque aparte de que son estéticas, también tienen una función apotropaica, es decir, tienen una función de protección. Esto ya viene desde épocas sumerias. Los chinos también lo hacían, los romanos, por supuesto los griegos. Esa forma de tener una casa protegida siempre y cuando este tipo de seres, ¿sabes?, estén en armonía también contigo. Entonces eso es importante. Al final se genera un espacio para ellos y un espacio para nosotros, un espacio humano y un espacio sobrehumano, un espacio donde para lo natural y otro espacio para lo sobrenatural, un espacio para lo ordinario y otro espacio para lo extraordinario. Bueno, pues eso, cuando lo entiendes y existe esa sintonía y esa conexión, entonces es cuando en la casa empieza a reinar la paz. Todas estas figuritas mágicas del imaginario, de fantasía, también, cada uno tiene su hábitat, por decirlo así, ¿no? Tanto un gnomo tiene su espacio, donde también un trágico tiene su lugar. Algo curioso realmente, no sabía que tuviera cada uno su propio espacio para cuidarlo. Sobre todo son grandes conocedores de las plantas, ellos saben observar muy bien la naturaleza. Por eso en la antigüedad las leyendas siempre se invocaban para poder sacarles los secretos de las plantas. Sí. Sí, claro, a ver, dentro de todas estas criaturas evidentemente son seres sabios y por lo tanto tú intentas también ponerte en contacto con ellos para que te revelen sus secretos. Y muchos de esos secretos tienen que ver con las plantas. ¿Por qué con las plantas? Porque en las plantas es donde está todo, es decir, una planta te puede matar, una planta te puede curar. Tienes que conocer sus secretos, tienes que conocer eso, su esencia. De hecho, siempre se ha dicho que, por ejemplo, las hadas en general se alimentaban de la quinta esencia de las plantas, de las flores. O sea, ellas no comen las flores, sino que absorben su energía, que en el fondo es el fundamento de las flores de Bach. Cuando se crean las flores de Bach, esta especie de sustancia, ¿no?, que tú echas por la lengua de forma sublingual para curarte de varias enfermedades, eso ya lo hacían las hadas y así queda recogido en las leyendas. Quiere decir que ellas conocen qué plantas son las benéficas para recargarte energéticamente o para curarte algún tipo de dolencia. Entonces, claro, el ser humano quiere saber también esos secretos y ha ido buscando cuáles son las plantas favoritas de las hadas. Entonces, no todas son plantas favoritas de las hadas o de los duendes. Por ejemplo, las prímulas sí es una planta, una flor favorita. El serpón es una planta favorita también de las hadas. Dentro de los árboles hay árboles sagrados, pero árboles sagrados por los dioses mayores y menores, como es el roble, como es la encina, por ejemplo, como es el tilo. En fin, todo ese tipo de árboles luego se sabe que eran sagrados porque tanto por su corteza, como por sus frutos, como por sus raíces, como por sus flores, bien aplicadas, te curan determinadas enfermedades. Igual que hay árboles que tienes que evitar. El tejo es un árbol sagrado, pero cuidado, porque el tejo es muy tóxico, con lo cual servía precisamente para poner veneno en las flechas, en las lanzas y poder matar con más facilidad. Eso también se cuenta en las leyendas. Por lo tanto, en las leyendas, como bien sabes, hay un pozo de realidad. Y cuando a un ser mágico le interesa una determinada planta o un determinado árbol, si analizas, al final descubres por qué es. Es increíble. Y vamos a suponer que yo, por casualidades de la vida, encuentro una figurita mágica, me encuentro con el bosque. ¿Qué hago con él?
¿Qué haría? ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Lo cogemos, lo secuestramos, lo dejamos marchar? ¿O Hay una norma básica y es si alguna vez tienes un encuentro casual con este la tipo de casualidad, criaturas, vamos a dar- es como que se abren las puertas del espacio-tiempo, tú eres capaz de verlos. Normalmente los verás haciendo alguna actividad lúdica, bailando, tocando música. En fin, es como que se abre, hay una grieta en el espacio y en el tiempo y tú los puedes ver. Entonces hay una norma básica, es un tabú que nunca debes hacer. Nunca bebas ni pruebes nada de lo que te ofrezcan en ese otro lado. Porque si bebes aquello que te ofrecen o comes alguno de los productos, te quedas ahí. Y cuando tú entras en ese mundo, el tiempo no transcurre a la misma velocidad. De hecho, la gente que ha entrado, o bien por una invitación o bien de forma casual, la gente que ha entrado, cuando tú estás dentro, tú crees que a lo mejor ha pasado una hora o un día, pero cuando sales, en el tiempo real, en el tiempo ordinario, a lo mejor ha pasado un año o 100 años. Son cosas que decimos que hemos visto cosas que no creerías. Eso es un libro también que ha escrito nuestro invitado. Aquí lo tenemos todo. He visto cosas que no creerías. Es maravilloso este libro. Normalmente hablan de la España mágica. Realmente, la España mágica, de muchos sucesos que tenemos que conocer. Tradiciones, antropología. Exacto. Y yo pienso que estas cosas para mí es muy importante conocerlas, forman parte de nuestra personalidad, de nuestro arte, nuestro, digamos, folclore que tenemos en cada región. Y es importante mantenerlo, recordarlo con el cariño que merecen. Bueno, Jesús, ha sido una lección realmente magistral sobre estos seres mágicos. Para nosotros ha sido un honor tenerte aquí en Misterios de Casa. Así que nosotros esperemos que hayáis tomado nota de cómo invocar, cómo cuidarlos y esperamos en este próximo programa de Misterios de Casa de Pazar Televisión. Gracias y hasta la próxima.